Gracias, Yasmin. Sí, excelente. Efectivamente, la prisión preventiva es una medida coercitiva de naturaleza personal, ¿ok? A través de la prisión preventiva se busca que un investigado, ¿no es cierto?, un acusado, un imputado, se mantenga o se tenga la presencia del mismo en un proceso penal. ¿Ok? Recuerden que la prisión preventiva es la medida más gravosa porque afecta la libertad ambulatoria de las personas. ¿Ok? Del investigado, del imputado en un proceso penal, ¿no es cierto? Y de tener la posibilidad de asegurar la ejecución de una posible pena privativa de libertad, así como impedir la obstaculización de los medios de prueba y evitar la reiteración delictiva. La prisión preventiva tiene unos presupuestos, ¿ok? Dentro de esos presupuestos tenemos la prueba suficiente, ¿no es cierto? Que en el código refiere como suficientes y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos materia de investigación, ¿ok? Luego viene lo que se conoce como la prognosis de pena. La pena a imponerse tiene que ser mayor a 5 años de pena privativa de libertad, ¿ok? Y el peligro procesal. El peligro procesal se divide en peligro de fuga y peligro de obstaculización. El peligro de fuga hace referencia a cuando el imputado quiere eludir de la justicia, quiere escapar, ¿ok? Y la perturbación o obstaculización de la actividad probatoria hace referencia, por ejemplo, cuando buscas de repente influenciar en la declaración de un testigo, modificar pruebas, alterar pruebas, eliminar pruebas, ¿ok? Esa es la diferencia entre peligro procesal y el peligro de fuga. En el peligro procesal, el, el imputado quiere rehuir de la justicia. A diferencia en la perturbación, él no rehuye de la justicia, pero sí busca obstaculizar la actividad probatoria. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿O hay dudas? Todo claro, profesor. Ok, Yasmin, gracias. Chicos, ¿los demás me escuchan? Sí, 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 se le escucha. no se le escucha. Ok, hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Sí, todo claro. ¿Ante quién se pide o ante quién se solicita la prisión preventiva de una persona? Esto se hace al juez de investigación preparatoria, ¿ok? El juez de investigación preparatoria es que a través de una audiencia, ¿no es cierto?, va a resolver si declara fundado o infundado la prisión preventiva. Si la declara fundado, ¿no es cierto?, la persona va a ir a un centro penitenciario y se declara infundado, es que lo más probable es que el juez determine una medida menos gravosa, ¿no es cierto? Que es la comparecencia simple o puede ser la comparecencia con restricciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no te ausentes de repente, o que perdón, no concurras a lugares determinados, o que cuando cambies de trabajo informes a la autoridad, ¿no es cierto? Entre otras restricciones que el juez te puede imponer en relación a los hechos o caso materia de investigación. ¿Ok? Esa prisión preventiva tiene que estar fundamentada. ¿Ok? Tiene que estar motivada. Tiene que ser proporcional. ¿Ok? Recuerden que en una audiencia de prisión preventiva necesariamente tiene que estar el imputado acompañado de su abogado defensor. Eso sí no se olviden, ¿ok? Ahora, los plazos de la prisión preventiva en casos simples no puede durar más de 9 meses, ¿ok?
Cuando son casos complejos, el plazo límite no puede superar los 18 meses. Y para los casos de criminalidad organizada, el plazo de prisión preventiva no durará más de 36 meses. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Sí, todo claro, doctor. Ahora, ¿recuerdan qué es el delito de violación sexual? ¿Alguien, chicos, que quiera participar? ¿Nadie? Profesor, exactamente, bueno, desde mi punto de vista, yo siento que la palabra de violación sexual es como cuando una persona intenta tener relaciones sexuales con otras, pero sin su consentimiento. Exacto. Muy bien, vamos bien, Yasmín. El tipo de violación sexual es un delito contra la libertad sexual. ¿Ok? Este es un delito común, lo puede cometer cualquier persona, sea un hombre o sea una mujer. La violación puede ser o puede provenir producto de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. ¿Ok? Antes, el bien jurídico protegido hacía referencia a la reputación, al honor sexual, ¿cierto? Ya ha evolucionado y ahora hablamos de la libertad. Libertad sexual. ¿Ok? Ahora, este tipo penal hace referencia a que el que con violencia, ya sea física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga, y aquí está la clave, a tener acceso carnal, ya sea por vía vaginal, anal o bucal. ¿Ok? O realizar cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o partes del cuerpo por cualquiera de las dos primeras vías. ¿A qué hace referencia? A vaginal y anal. ¿Ok? En eso consiste el delito de violación. Que tú obligues a una persona mediante violencia, ya sea física, ya sea psicológica, o a través de una amenaza, o aprovechándose de un entorno de coacción, ¿ok? O de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su consentimiento, implica una violación. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Tenemos claro el delito de violación sexual? ¿O hay dudas? Todo claro, doctor. Todo claro, profesor. María José, ¿quieres decir algo? No, Chicos, ¿quedó claro? Sí, todo claro, doctor. Ok, Miguel. Entonces, si es que A introduce el pene en la vagina o en la cavidad vaginal de una persona sin su consentimiento, ejerciendo violencia física o psicológica, ¿se configura el delito de violación sexual o no? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, Sí. Si A ingresa su miembro viril en la cavidad bucal de B, ¿comete el delito de violación sexual? ¿Sí o no? sí, doctor. sí. Sí, Sí, doctor. ¿no es cierto? Ya. Y si A ingresa un consolador en la vía bucal de B, comete el delito de violación. ¿Sí o no? Sí, también. ¿Sí? ¿Segura? Dijo si A introduce un consolador, creo que dijo. Consolador. No sé qué es un consolador, pero supongo que debe ser algún material eh, que no es Es un apto. objeto sexual. Ah, ok. Dijo Ujú. que lo introduce en la ¿Sí? cavidad vocal de otra persona, entonces yo creo que sí.
Miguel, ¿qué piensas? Yo digo que sí, doctor, que sí se considera violación sexual. Sí. ¿Qué comentario te amerita? Eh, Porque primero lo está introduciendo algo sin el consentimiento de la otra persona, en este caso un objeto sexual. Ya, Porque pero está que lo hace ¿en qué vía? usted mencionó la vaginal, si no me equivoco. No, no O mencioné la escuché mal. vaginal. Dijo en la vía bucal, creo que Ah, dijo. bucal. Ya, ok. Bueno, entonces, en ese Yasmín, aspecto, no te escucho bien. ¿me escuchas así? ¿Ahora sí me puede escuchar o no? Ahora sí te escucho, Miguel. A ver. Ya. En este caso, yo digo que sí se considera violación sexual. Porque no se puede introducir algo sin el consentimiento de la persona, ya sea por la vía vaginal, anal o bucal. En este caso, él está introduciendo un objeto sexual. Espérame un instante, por favor. Ya, a ver. Se perdió. ¿Pueden ver la diapositiva? No, ahorita no está compartiendo, doctor. No, profesor. Ahora sí. Ahora, Ahora sí, profesor. ya. Entonces, con ese mismo argumento, entonces podríamos decir que si yo ingreso un plátano en la boca de una mujer sin su consentimiento, ¿sería violación? ¿Qué piensas, Miguel? ¿Qué piensa Yasmín? De repente ahí se nota más claro el ejemplo, ¿no es cierto? Creo que igual se podría considerar un delito contra la libertad sexual, profesor, porque ahí menciona claramente que también puede ser con la introducción de un objeto, entonces yo creo que el plátano, a pesar de ser un fruto, es un objeto y es depende de cómo la persona o con qué intención lo esté realizando. Y si la Ya, otra persona Yasmín, obviamente no da su consentimiento, pero, pero se están olvidando. Miren, acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal. O, o realizar cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto, dice. ¿No es cierto? O parte del cuerpo por cualquiera de las dos primeras vías. ¿Hace referencia a qué? dijo vaginal y anal, A creo que dijo. vaginal y Y anal. anal. Ujú, ¿No es cierto? sí. Entonces, ya quedó claro entonces que si es que ingresan un consolador, ¿no es cierto?, en la cavidad bucal de una mujer, así sea con violencia, ¿es violación? ¿Sí o no? No sería No, violación. no sería No, violación. ¿cierto? Ya, ahora sí quedó más claro, ¿no es cierto? Sí, ahora sí ya Ya, quedó más ok. claro. Y si ese consolador o ese plátano que hemos hablado, o el dedo, que es una parte del cuerpo, lo ingreso en la vía vaginal o anal, ¿es violación? ¿Sí o no? Sí, sí es Estamos Sí, ahí hablando de sí violación. contexto sería de violencia, violación. ¿ya? Sí. Claro. Sí es Sí, ¿no violación. es cierto? Ahí sí configura violación, ¿no es cierto? Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Ahora, hay una cuestión importante que tienen que saber también con respecto al delito de violación. Les voy a poner un ejemplo que quiero que me entiendan para poder llegar en este caso, al caso en concreto. Eh, la mamá que permite que el padrastro viole a su hija, ¿comete el delito de violación? ¿Sí o no? Miren el tipo, ¿ah? El tipo dice, el que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su consentimiento, obliga a tener acceso carnal. Entonces, tenemos una situación donde la mamá tiene su pareja, ¿no es cierto? La mamá tiene una hija, una niña. La mamá no la viola, sino permite que el padrastro viole a su hija. ¿Comete violación o no? Sí, también, porque está permitiendo que su Ya, pareja. ¿cómo se llama esa figura? ¿Quién comentó? ¿María José? Sí, Ya, ¿por qué, por qué María José?
¿Cómo se llama esa figura? Eh, ¿Recuerdas? Yo sé que sí lo saben. ¿Alguien por ahí? me olvidé. ¿Quién? ¿Es cómplice? Claro, viene a ser cómplice. No, no es cómplice. Yo sé. O sea, las clases, apertura y inicio de clases. Su micro está prendido. Escucho, pero no puedo. Los escucho. A ver, Jennifer, ¿alguien quiera comentar? Sobre la pregunta, no comete ningún delito. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Enzo. No comete delito. Sí comete No, delito. Sí es delito. pero, Y tiene que tener claro, porque eso pasa eh, en fiscalía. Hay un montón de casos de ello. O sea, los tienen que tener claro. Sí comete delito. No es cómplice, es autora. Y esa autora, recuerden que es autora por omisión por comisión, porque ella tenía la posición de garante. ¿Se acuerdan de los delitos especiales de omisión por comisión? ¿Recuerdan o no? Este es un delito común, ¿no es cierto? El qué. Cuando ustedes ven el qué, es porque cualquier persona lo puede cometer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero hay delitos específicos que no cualquiera lo puede cometer, ¿no es cierto? claro, Ya. Aquí la mamá tenía la posición de garante, ¿ok? En relación a la niña. Por eso es que ella responde penalmente como autora. Así lo ha establecido la Corte Suprema. Eso sí lo tienen que tener claro, chicos, porque hay muchos casos en fiscalía sobre ello. O sea, imagínense que venga uno de sus clientes, ¿no es cierto?, sus patrocinados, y crean ustedes que no comete delito. Le digan, doctor, tengo una situación donde yo he permitido que mi pareja viole a mi hija. Pero ustedes solamente se limitan al ver el qué y dicen, no, no hay problema, usted no ha cometido delito, porque usted no ha tenido acceso carnal con su hija. ¿No es cierto? Ha sido el padrastro, ha sido su pareja. Él es quien introdujo el pene en su cavidad vaginal o anal. ¿No es cierto? No, usted. Eso de ahí ya tienen que tenerlo claro. ¿Ok? ¿Ahí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ahora, doctor. algo importante. La violencia física la tenemos claro, ¿no es cierto? Golpeamos, ¿no es cierto? Se golpea a la víctima, ¿no es cierto? Para tener el acceso carnal, ¿no es cierto? Igual en relación a la violencia psicológica, ¿no es cierto? La cuestión está aquí, en la grave amenaza. ¿Cuándo estaríamos ante una grave amenaza? Esto es importante, ¿por qué? Porque antes de la modificación no existía el tema de o aprovechándose de un entorno de coacción. Hablaba de violencia física, hablaba de violencia y hablaba de amenaza. Entonces había situaciones donde los abogados cuestionaban, decían, ya, Fiscalía dice que fue por grave amenaza, pero ¿qué es grave amenaza? O sea, ¿qué entendemos por grave amenaza? La pregunta es, Yasmín, Jennifer, perdón, o Yasmín, las dos. La pregunta ¿es lo mismo que yo esté con una pistola y te amenace de muerte para tener acceso carnal, ¿no es cierto? Con una pistola en la mano, a que te amenace sin tener una pistola de repente? Mm, ¿Es lo mismo? No, no creo que sea lo mismo, porque si tendría un arma en la mano, el temor es aún mucho más grande que simplemente me diga como que quiero tener relaciones contigo y las voy a tener, a que como que si tiene un arma en la mano, obviamente va a ser un temor mucho mayor a mi integridad, entonces prácticamente por temor, por miedo, accedería. No es cierto. No es lo mismo. No es lo mismo. Exacto. Entonces, había situaciones donde había casos que se caían.
sea, terminaban archivándose o no se podría aplicar porque indicaban, y los abogados decían, no, ¿sabe qué? En este caso no hay una grave amenaza. La amenaza no ha sido tal que ha generado, ¿no es cierto?, que se vete la voluntad, en este caso de la víctima. Entonces, por ello, que introducen el tema del aprovechamiento en un entorno de coacción. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en un entorno laboral. De repente no hay una grave amenaza, pero sí hay una situación o un entorno de coacción. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro, chicos? Sí, Sí, doctor, sí, doctor. todo claro. Ok, continuamos. Ahí está. Acceso carnal, cumplido sobre las personas de uno u otro de sexo, de cualquier edad, ¿no es cierto? Sin consentimiento válido de la misma, ¿cierto? No hay consentimiento, implica violación. Puede ser de un hombre a mujer, de mujer a hombre a hombre, de mujer a mujer, ¿no es cierto? Ahí está lo que nos causó dudas hace unos Doctor, una instantes. consulta, disculpe que le interrumpa. Sí, Pero ya, vamos al caso anterior, que estaba hablando sobre la señora, ¿no? Que usted dice que es autora, pero ahí no también, o sea, ponte que el esposo, ¿no? Le coaccione a la señora, ahí no también sería autora también ahí. no, es una situación completamente distinta, ¿no? Si tú amenazas a la señora y ejerces violencia o amenazas a la niña, ya no habría, pues, ya no habría definitivamente. Ella ya no sería autora para nada, ¿no es cierto? Ya no, Claro, porque su voluntad ya estaría mermada. Una cosa es que tú exacto. consientas y otra cosa es que se haya ejercido violencia o amenaza contra ti también. ¿Me dejo entender? Sí, sí, Ok. gracias. Entonces, aquí lo que nos generó confusión hace unos instantes, ¿no es cierto? El tema de si un objeto o parte del cuerpo lo ingresábamos en la vía oral, ¿no es cierto? Pero ya nos dimos cuenta que no es así, ¿no es cierto? Si ingresamos un objeto o partes del cuerpo en la vía vaginal y anal, configuraría, ¿no es cierto? Pero si el objeto o parte del cuerpo lo ingresamos a la vía oral, no, ¿no es cierto? Ahora, si ingresamos el miembro viril a la cavidad bucal, ¿no es cierto? A la boca de una persona, ahí sí cometemos el delito, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? Hasta ahí Sí, todo claro, ¿verdad? sí, Sí, doctor. doctor. Sí. Ok, excelente, bien. Elementos del delito de violación sexual, el acceso carnal, ¿no es cierto? El sujeto pasivo ejerce violencia, amenaza, ¿no es cierto? Contra el sujeto activo. ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Acá hay una cuestión importante. Cuando la víctima es mayor de 14 años, el bien jurídico protegido es la libertad sexual. ¿Qué implica la libertad sexual? Implica la decisión que tú tienes, ¿no es cierto? Decidir cuándo tener relaciones, con quién tener relaciones, ¿no es cierto? ¿Dónde tener relaciones? Esa libertad que tú tienes, esa libertad sexual, está protegida después de cumplir los 14 años, ¿ok? Pero si la víctima es menor de 14 años, se protege la indemnidad sexual, la intangibilidad sexual, lo que no se puede tocar, ¿ok? De 14 años hacia arriba, podemos decir si es, o podemos alegar que hubo consentimiento. Si una persona que tiene 14 años, esto es una niña, tiene relaciones con una persona de 18, 20, 21, 30, 40 años, siendo menor de edad, ojo, porque es menor de edad, ¿no es cierto? 14 años.
y ella dice que ha sido con su consentimiento de su pareja, ¿no es cierto? No hay delito, ¿ok? ¿No es cierto? Pero si es que la niña tiene menos de 14 años, no tomamos en consideración si hay o no hay consentimiento, ¿ok? La comunidad internacional ha indicado que una persona menor a los 14 años no tiene esa capacidad psicosocial todavía para decidir, ¿ok? Así que si ustedes tienen un caso o les llega un caso donde el agraviado, la agraviada, perdón, o agraviado tenga menor a los 14 años, sea menor, tenga una edad menor a los 14 años, y les diga, pero es mi pareja, ha sido con consentimiento, eso no le va a funcionar. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí les comento. ¿Cuáles son algunas de las diligencias en la práctica, no es cierto? ¿Qué se hace cuando hay un caso en específico de violación o un delito contra la libertad sexual? ¿Cuáles son las diligencias? ¿No es cierto? ¿Cómo empieza un caso? Vamos, un caso puede empezar por una denuncia, ¿no es cierto? La denuncia puede ser verbal, puede ser escrita. Ustedes eso ya lo saben, ¿no es cierto? En procesal penal uno lo han aprendido, ¿no es cierto? La denuncia puede ser verbal, puede ser por escrito, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿La denuncia lo puede interponer cualquier persona o no? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. Sí, profesor, Sí, sí. ¿no es cierto? Ujú. La denuncia lo puede interponer cualquier persona. Ahora, imaginemos, se denuncia un caso. Fiscalía abre investigación, ¿no es cierto? Abre investigación. Y estas son unas de las diligencias de las cuales Fiscalía ordena. El reconocimiento médico legal de integridad sexual de la agraviada. ¿Ok? Ahora, si la agraviada está en un centro hospitalario, lo que hace es cursar un oficio a medicina legal, ¿ok? A fin de que realice visita médica y emita el certificado médico legal de integridad sexual. En ese certificado médico se va a determinar si es que la víctima tiene o no tiene lesiones, ¿ok? Ahí se va a determinar si es que ha habido o no ha habido lesión, ya sea en la vagina, ya sea en el ano, ¿no es cierto? De acuerdo al caso en específico. Si la agraviada redacta, ¿no es cierto? Perdón, narra que ha sido violentada de manera vaginal, de manera anal, le van a hacer el examen, ¿no es cierto? Y ahí van a encontrar de repente si hay defloración antigua, defloración reciente, ¿no es cierto? Van a ver la ruptura del himen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diferencian ustedes de una lesión antigua de una lesión reciente? La lesión, si es mayor a 10 días, es antigua. Si es menor a 10 días, es reciente. ¿Ok? Entonces, el certificado médico te va a acreditar eso, las lesiones. No te va a acreditar necesariamente que hay violación, ojo. Solo te va a acreditar las lesiones. El reconocimiento médico legal no te va a decir hay violación. No. Solo te indica hay lesión. Hay ruptura, ¿no es cierto? O hay, perdón, de repente lesiones en el ano. Defloración antigua. Defloración reciente. ¿Ok? Pero no te va a decir que hay violación. ¿Ok? Igual se hace el reconocimiento médico legal al investigado, incluido el examen balano prepucial que busca
determinar si es que hay bacterias, ¿no es cierto? En lo que es el glande, ¿ok? Luego se lleva a cabo la diligencia de declaración de la madre de la menor, ¿ok? Si es que es una menor la que ha denunciado. Estamos en ese supuesto, ¿no? Ahora, si no ha denunciado la madre, ¿no es cierto? Ha denunciado la víctima que es mayor de edad, va a tener que declarar la víctima, ¿no es cierto? Pero esa declaración de la víctima, ¿ok? Que es una entrevista, se hace en lo que se denomina la cámara Gesell, ¿ok? En cámara Gesell. Y solo se hace una vez y forma la prueba anticipada. Se practica una vez nada más para evitar la revictimización de la víctima. Imagínense una persona que ha sido víctima de violación que declare a nivel policial, a nivel fiscal, ¿no es cierto? A nivel judicial. Entonces, para evitar ello, para evitar la revictimización, es que se hace una sola vez y ello se transforma en una prueba anticipada. En la prueba anticipada participa el magistrado, el juez, ¿no es cierto? El fiscal, los abogados, el perito, ¿no es cierto? Perito de parte, ¿ok? Y después de ello, se practica la pericia psicológica a la agraviada para determinar si hay afectación o no hay afectación. ¿Ok? Otra cuestión que deben tener siempre claro. El que una pericia psicológica te diga que haya afectación de la agraviada, tampoco vincula al jueza. No crean, doctor, por si acaso en mi caso ya salió que la agraviada, no presenta afectación psicológica. Ya gana el caso. No, 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 no. No es así. No vincula, no lo vincula al juez. ¿Ok? Ya ahora más adelante vamos a ver cuáles son los criterios que debe tomar en consideración el magistrado. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro o nos hemos perdido? Porque no quiero. Lo ideal es que, como este es un taller práctico, Todo claro, ¿me profesor. escuchan, chicos? Todo claro, doctor. Todo Todo claro. Aclarado. Todo claro. Ok. De igual forma, se hace una diligencia de inspección en el lugar de los hechos, ¿no es cierto? Para determinar, para buscar más elementos que puedan vincular, ¿no es cierto? Que nos ayuden, en este caso, al fiscal, que le ayuden a determinar su teoría del caso, y al abogado defensor también, ¿no es cierto? La teoría del caso en este caso del fiscal va a ser siempre incriminatoria, ¿no? En su mayoría de casos, ¿no es cierto? Y la de ustedes, de repente, si son abogados defensores, van a buscar la absolución, ¿no es cierto? Que el caso se archive, si es que así correspondiese, ¿no es cierto? Y se realice un paneo fotográfico, que es la acumulación del tema de las fotografías que van a hacer o se van a perennizar en la escena. ¿Ok? Para recabar indicios, elementos que puedan corroborar lo señalado por la víctima. Entonces ahí hay algo importante, ¿no? Para que en la mayoría de los casos de violación sexual, de alguna u otra manera, se pueda obtener más información, lo ideal es que las diligencias se hagan de manera inmediata, ¿no es cierto? Se tiene que hacer de manera inmediata. O si no, imaginemos, llega un caso, denuncian hoy, pero no vas a ir a hacer la inspección de aquí a una semana, un año, un mes, 2 meses, un año, ¿no es cierto? Lo ideal es que sea inmediato. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. También ofician a UDAVIR, que es la unidad de agraviados y testigos, ¿ok? A fin de que brinde asesoría, asistencia social y psicológica al agraviado, a la agraviada, ¿ok? Coadyuven en la concurrencia de la representante de la menor agraviada en la fecha y hora señalada para las diligencias, la inspección, la declaración, ¿ok? Se cursa oficio también al juzgado de familia cuando son menores de edad para las medidas de protección a favor de la menor agraviada. ¿Ok? Y
a la dirección de la defensa pública. Recuerden que todas las diligencias, ¿no es cierto?, donde se necesite la presencia del imputado, tiene que estar siempre presente su abogado defensor, ¿ok? El abogado defensor siempre tiene que estar presente, ¿ok? Si algún día ustedes son fiscales y hacen una diligencia, tienen que garantizar que el abogado defensor esté. ¿No es cierto? Si el imputado no tiene abogado, no tiene los recursos, ¿no es cierto?, para pagar un abogado defensor, ustedes tienen que coordinar con la defensa pública, ¿ok? La defensa pública para que le asigne un abogado defensor, porque una diligencia sin abogado defensor no tiene validez, ¿ok? Y se realicen las demás diligencias pertinentes necesarias para el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo a cada caso, van a ustedes a hacer determinadas diligencias, pero ya va a depender. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el casito que vamos a tratar, de cuáles diligencias se han hecho, ¿ok? Y tocamientos indebidos es aquí la persona no tiene el propósito de tener acceso carnal, ¿ok? Sino que realiza sobre esa persona o sobre una persona, sin su consentimiento, evidentemente, tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo. ¿Ok? Si la gente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante la amenaza, violencia o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento o valiéndose de cualquiera de estos medios, obliga a la víctima a realizarlo sobre la gente, sobre sí misma o sobre tercero. ¿Ok? ¿Ahí hay dudas con respecto a tocamientos indebidos? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, ¿Todo profesor, claro? se escucha. Ok. Lo que mencionábamos. En los casos de violación sexual, ¿ok? En agravio de menor u otro delito sexual, en el cual no hay más testigos que la propia víctima del delito, se debe tener en cuenta el Acuerdo Plenario 2/2005. Hay una característica constante en estos delitos, que los delitos contra la libertad sexual en su mayoría, por no decir todos ya, en su mayoría, se cometen sin la presencia de testigos, ¿no es cierto? Lamentablemente, en la realidad, la mayoría, por ejemplo, de agresores sexuales son padres, padrastros, primos, hermanos. Entonces, el delito lo hacen en un entorno familiar, la mayoría. Entonces lo hacen previamente, habiendo planeado cuando no hay nadie en casa. No suele haber testigos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos solo la declaración de la gravedad de la víctima, ¿no es cierto? No va a haber testigos. En la mayoría de casos no hay testigos. Estos delitos se suelen cometer en la clandestinidad, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿basta una declaración de una persona para poder demostrar que ha habido este delito? ¿Para que un juez sentencie? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué comentario les merece? Se necesita evidencias. Exacto, ya, pero testigos es difícil que haya, El ¿no es examen cierto? médico. El examen médico de ese creo que hay uno para la violación, creo. Ya, ya, Abigail, mira, vamos. El certificado
El reconocimiento médico legal te va a decir que hay lesiones, ¿no es cierto? Sí. Ya, acreditamos las lesiones, pero la cuestión está en acreditar que A fue el que causó las lesiones. Si va una persona y te dice, a mí me causó las lesiones A, ¿no es cierto? A me causó estas lesiones, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasaría? Imaginemos que A haya tenido un problema con B, lo odie a su padrastro, imaginemos. Y A tuvo una hora antes relaciones sexuales consentidas con su pareja, ¿no es cierto? Y de repente le causó lesiones. Sin embargo, quiere involucrar a B, a su padrastro. Y va y denuncia. ¿Qué pasaría? Creo que creo que investigan con lo que queda un poco de, ay, no sé de, no sé cómo se llama Para eso. ver restos de espermatozoides. Ajá, sí, eso. Si usó preservativo, Creo que no. ¿se dan cuenta de la complejidad para probar este delito? Es complejo, Es un poco confuso y es un es poco complejo, complicado. es muy complejo, es muy complejo. Entonces, el juez debe tomar en consideración ello de aquí. Y justo hablábamos de que le tenía cólera o odio al padrastro, ¿no? Te dice que cuando no hay víctimas y solo tienes tú la declaración de la agraviada, debes de tomar en consideración estas tres supuestos. Ausencia de increíbilidad subjetiva. ¿Qué significa ausencia de increíbilidad subjetiva, doctor? O sea, que no existan relaciones entre el agraviado o el imputado basadas en odio o resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la posición. ¿Ok? Que por ende le nieguen actitud para generar certeza. Porque puede pasar eso, ¿no? Hay varios casos también donde se denuncia, ¿no es cierto? Y después se demuestra que no ha sido esa persona. De repente está hasta sentenciada y de repente no ha sido, ¿no es cierto? Sí, Hay algunos casos que me buscan, doctor, tengo un proceso por violación, me dice, yo no he sido, me dice. Y la pregunta es, de alguna u otra manera, que suele hacerse él mismo, ¿no? Se pregunta y se responde, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Porque, ¿cómo lo pruebo, doctor? Porque no tengo testigos, me dice. Me dejo entender. sí, Ahora, bueno, un caso, pues, estaría muy, pero muy fácil de resolver si es que de repente tu patrocinado, el día de los hechos, pues, se encontraba en Totus, ¿no? Y pagó, o estaba en Saga, y pagó con su DNI, su tarjeta. Bueno, es un caso excepcional, ¿no? O sea, bueno, con eso el caso lo ganaste, definitivamente. Demuestras que el momento de los hechos no estaba, estaba en otro lugar, pero a veces no ocurre así, ¿no es cierto? Entonces el juez lo primero que tiene que ver es eso. Chicos, ¿me escuchan? Me botó el sistema, creo. Sí, doctor, ahora Sí, recién se la doctor, escucho. sí, por A eso le ver, escucho. un instante, un instante. Ahora sí, ven la diapositiva, ¿no es cierto? Entonces estábamos diciendo que no tiene, o tiene que haber el tema de la ausencia de increíbilidad subjetiva, ¿no es cierto? Luego la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de actitud probatoria. Recuerden, si hay contradicción en la declaración de la víctima, ¿no es cierto? No va a ser coherente. Tiene que ser coherente, ¿no es cierto? No tiene que haber contradicción. Yo les cuento un casito brevemente. Por ejemplo, tuve un casito
donde la menor decía que había sido agraviada vaginal y anal. Y cuando le hacen el reconocimiento médico legal, no presentaba lesiones en la vía anal. Entonces había una contradicción y eso generó que el fiscal le dé libertad. ¿Se dan cuenta? Y la persistencia en la incriminación con las matizaciones que señalan en el literal del mismo acuerdo plenario. Ese acuerdo plenario lo tienen que manejar, sí o sí, ¿ok? Revísenlo, ahora no nos va a dar el tiempo para revisarlo, pero tienen que tenerlo en cuenta siempre, ¿ya? Le puedo pasar diapositiva. Chicos, ahora voy a compartir la prisión preventiva, ¿ok? Denme un instante, por favor. ¿Dónde está? Ahora sí. Este es. ¿Pueden visualizarlo, chicos? Sí, Sí, doctor. sí, profesor. Ya. Genial. Miren, esta es una prisión preventiva, ¿ya? Esta es una prisión preventiva, un requerimiento de prisión preventiva. Los nombres los he tapado por cuidar de alguna u otra manera la identidad de los menores, ¿ya? Son dos menores. Estas dos menores han sido violentadas por su papá, no padrastro, ¿ah? Papá, ¿ok? Ahora les explico cómo es una prisión preventiva. Miren, ¿a quién se van a dirigir ustedes? Al juez de investigación preparatoria, ¿ok? Luego aquí el fiscal va a narrar, ¿no es cierto? Va a detallar a qué fiscalía pertenece, va a indicar sus nombres, sus generales, ¿no es cierto? Su casilla electrónica, su correo y a qué despacho pertenece. Luego continuamos con el petitorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, requerimiento, señor juez, formulo requerimiento de prisión preventiva a efectos de que su despacho dicte mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses. ¿Ok? ¿Lo están visualizando? Sí, ¿no? Ahí lo visualizan. Sí, ¿Sí, chicos? ¿Me doctor, sí se escuchan? visualiza. Sí, doctor. Ya. Ahí. ¿No es cierto? Por ejemplo, piden prisión preventiva por el plazo de 9 meses. Un caso simple, 9 meses, contra la persona tal, es decir, he borrado el nombre para que no se pueda identificar, en calidad de autor, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos con notación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en agravio de las iniciales de la menor de 13 años y 12 años. ¿Ok? Una agraviada es por tocamientos indebidos y la otra agraviada por violación sexual. ¿Ok? Luego se hace la identificación de las partes. Ustedes van acá a llenar los datos, ¿no es cierto? Los datos, por ejemplo, del imputado, ¿no es cierto? Del agresor, todos los datos. Su abogado defensor también, no se olviden. Luego los datos de la defensa del imputado. Luego los datos de las partes agraviadas. Aquí, ¿ok? La primera menor. ¿No es cierto? También he borrado los datos porque tenemos que cuidar la identidad de ellas, ¿ok? Y de igual forma aquí también de la otra agraviada de 13 años, ¿ok? Acá con respecto a la formalización, indican que han formalizado la investigación. Para que ustedes pidan prisión preventiva, tienen que formalizar la investigación necesariamente, ¿ok? Y acá está con respecto a los hechos. Con respecto a los hechos, ustedes tienen que dividir hechos precedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores.
¿Ok? Vamos a leer un poquito de los hechos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre hechos precedentes, concomitantes y posteriores? Este es, vamos. Antes, durante y después. ¿Ok? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Por ejemplo, fluye de los que la menor de 13 años, la menor de 13 años, su progenitora, además de sus hermanos menores de 10 y 1 años con 1 año con 7 meses, vivían en el inmueble tal. ¿Ok? Inmueble en el cual el ciudadano, progenitor de la menor, concurría, este es el agresor, ¿ya? El agresor iba a las casas 3 veces por semana, cualquier día iba a la semana, ¿ok? De manera alternada. Entonces, la menor de 13 años refiere que cuando tenía 9 años, es decir, en el año 2018, el investigado, que es el padre de la menor, ¿no es cierto? Aprovechando que la mamá no estaba, aprovechando que la mamá no estaba, ya que ella vendía desayuno, ¿no es cierto? Él le tapaba la boca, le sacaba la ropa, la truza, luego le abría las piernas de su menor hija para luego con su miembro viril, o sea, el pene, ¿no es cierto?, realizarle tocamientos en la cavidad vaginal de la menor, hasta hacerle doler la vagina, sin importarle que la menor, ¿no es cierto?, poniendo sus manos en el pecho del agresor. Ella trataba de evitar, ¿ok? Ella le empujaba para que él se aleje. Pero pese a ello, se ponía encima de la menor y le realizaba este tipo de tocamientos. ¿Ok? Este comportamiento se ha ido repitiendo en el mismo inmueble por parte del agresor, del padre, en varias oportunidades. Tanto que las veces que iba su progenitor a la casa de la menor, esta se iba a dormir a la casa de la menor, se iba a la casa de una vecina a dormir, a fin de evitar que sea abusada por su padre. ¿Ok? En una oportunidad dice que el investigado se enojó y ya evitaba que la menor se vaya a la casa de la vecina. ¿Ok? Y en las noches continuaba realizando el mismo tocamiento. ¿Ok? Ese es con respecto a los hechos. Entonces, por aquí, permítame. Entonces, la menor decide irse a vivir, ¿ok? A la casa donde vivía su otra hermana, ¿ok? Se va a vivir con la finalidad de cuidarse, ellas querían cuidarse, ¿ya? Porque su hermana también estaba siendo víctima de violación sexual, ¿ok? Y le había pedido a la menor que se vaya a vivir con ella, se ya habían acordado para vivir, para cuidarse. Sin embargo, cuando se encontraban en la casa de su progenitor, en el mes de diciembre de 2022, el investigador realizó tocamientos en las partes íntimas de la menor, tanto que en una oportunidad, aprovechándose de que la menor se encontraba con fiebre y se había quedado dormida viendo televisión en su cuarto, aprovechó para taparle la boca de la menor y realizarle tocamientos en sus partes íntimas. Asimismo, ocurrieron como última vez estos hechos en Navidad del 2022. ¿Ok? En esa oportunidad, el investigado puso su pene en la cavidad anal de la menor, intentando penetrarla por dicha vía, sin poder lograrlo porque la menor se movía, evitando que ello suceda. Posteriormente, el investigado intentó continuar realizando los tocamientos a la menor, pero como ésta reaccionaba pellizcándole, mordiéndole y gritándole para que su hermana vaya donde ella se encontraba. Evitaba así ser abusada sexualmente por su progenitor. Se debe precisar que el investigado había amenazado con matar a la progenitora de la menor si es que ésta avisaba de los hechos a otras personas. Por ende, la menor permitía que su progenitor se realice los actos antes detallados. Hasta ahí. ¿Qué utilizó? ¿Utilizó la violencia o utilizó la amenaza con la menor? ¿Qué utilizó, chicos? Estaba en un ambiente de coacción también, ¿no es cierto? Era su padre. Sí. Chicos, ¿me escuchan? ¿No es cierto? ¿No es cierto, Abigail? Sí, era su padre. Sí, Entonces, era su Sí, propio padre. profesor.
Entonces, ¿y cómo se dan cuenta de ello? Gracias a una vecina. A esta vecina donde la menor concurría es que va y pone en conocimiento de los hechos. Llama al Ministerio de la Mujer, debido a que la mamá previamente había ido a denunciar, pero no le hacían caso, dice en la comisaría. Entonces, ya el Ministerio de la Mujer canaliza la asistencia social del Centro de Emergencia Mujer, quien procedió a denunciar los hechos de la comisaría. ¿Ok? Denuncia ante la comisaría de Punta Negra y personal policial de dicha comisaría, en compañía de la asistencia social antes mencionada, se constituyen al inmueble del investigado. ¿Ok? Y se toma y empieza el proceso. Ahí empieza el proceso. ¿Ok? Ese con respecto a los hechos. Aquí también tenemos los hechos de la otra agraviada. Esto lo voy a saltar porque nos va a ganar la hora en el sentido de que tienen que ver algo aquí importante en relación a la prisión preventiva. Denme un instante. Y luego de que ustedes narran los hechos, ustedes van a narrar lo que se llama la tipificación delictiva. O sea, van a hacer ustedes el juicio de subsunción, ¿no es cierto? De que la conducta se subsume a un tipo penal, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes van a detallar los delitos, los tipos penales que se le imputan, ¿ok? Por en este caso, tocamientos indebidos, ¿ok? Con sus formas agravadas y violación sexual, ¿no es cierto? Aquí está, violación sexual de menor ¿Por qué de la has edad. sacado tú? ¿Algo? ¿Comentaron algo, chicos? Tu micro está prendido. ¿Me escuchan? ¿Se perdió mi audio? ¿Escucho? ¿Me escuchan? Sí, Sí, acá. Sí, doctor, sí se doctor, le sí se le escucha. escucha. Ok. Ok, entonces tenemos los hechos, tenemos la tipificación, ¿no es cierto? Y ahora vamos con los presupuestos de la prisión preventiva. ¿Ok? Vamos con los presupuestos. Vamos con los presupuestos. ¿Cuál era el primer presupuesto? Indicamos fundados y graves elementos de convicción que estimen razonablemente la comisión del delito de tocamientos indebidos, ¿no es cierto? Tiene que haber suficientes elementos de convicción que vinculen, ¿no es cierto?, al imputado con los hechos, ¿no es cierto? Eso sí lo tenemos claro, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos, ¿no es cierto?, vamos a empezar a detallar. Cuando ustedes redacten una prisión preventiva, vamos a empezar a detallar. Por ejemplo, el primero, obra el acta de denuncia verbal. En este caso hubo una denuncia, ¿no es cierto? A través del centro de emergencia, mujer hizo la denuncia, ¿no es cierto? Se hace la denuncia. Luego, ¿qué continúa? ¿Qué ponen? Los partes. Los partes, ¿no es cierto? Los partes en las cuales se ha constituido la comisaría, el lugar de los hechos, ¿no es cierto? Para identificar a las personas, encontraron a las niñas, ¿no es cierto? Y aquí, importante, el certificado médico legal. En este caso, por ejemplo, el certificado médico legal indicó que había un himen, ¿no es cierto? Bilabiado, había orificio de 2 centímetros con desgarro completo Un momentito antiguo. que tengo hambre también. Voy a comer mi plato mejor. ¿Quieres preguntar algo? ¿Cuándo dijimos que era un desgarro antiguo, chicos? Cuando pasan los 10 días. Exacto, Miguel. Muchas gracias. ¿No es cierto? Ano, eutónico, pliegues perianales conservados, no lesiones, lesiones extragenitales, paragenitales. ¿Qué concluye? Dice, imen, signos de defloración antigua. ¿Ok? O sea, los, las lesiones que ella presenta son mayores a 10 días. Y evidentemente, recuerden que ella ha sido violentada ¿desde qué? Desde que el año 2008, ¿no es cierto? 2008, 2009, ¿no es cierto? Y en el ano, por ejemplo, dice que no presenta signos de acto contra natura, ¿no es cierto? Y no requiere incapacidad médico-legal. El acta de denuncia verbal, ¿no es cierto? Y acá está, acta de declaración. ¿De quién? De la asistenta social.
¿Quién dice? Yo recibí una llamada, me informaron de un presunto hecho delictivo, ¿no es cierto? Te va a narrar cómo ella toma conocimiento de los hechos, ¿ok? Aquí, acta de declaración del policía. Los policías que fueron y se constituyeron en el lugar de los hechos, ¿ok? También se le tienen que tomar su declaración al policía. De igual forma, aquí, la declaración de la menor, ¿ok? La declaración de la menor. Cómo sucedieron los hechos. Ya no vamos a leer esto porque se han resumido en los hechos, ¿ok? La declaración de la menor. La declaración de la mamá. Acá está el acta de entrevista única de Cámara Gesell de la menor. Recuerden que para evitar la revictimización, aquí esto constituye una prueba anticipada, ¿no es Anticipada. cierto? Aquí está, ¿ve? Adjuntan ello como otro elemento de convicción. Aquí te narra los hechos, ¿ok? Aquí la acta única de entrevista de Cámara Gesell de la otra menor. Recuerde que son dos agraviadas, ¿ok? Lo adjuntan también, lo redactan, ¿no es cierto? Y acá está la pericia. La pericia practicada a la menor de 13 años, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué señala en su resultado? Dice, considerando el relato del adolescente, se establece que el relato presenta indicadores de consistencia, dado que brinda detalles en cuanto a la dinámica y circunstancias de los hechos, mantiene el mismo argumento en la narrativa y en cuyas conclusiones señala, ¿Cuál es mi celular? adolescentes presenta autoestima en desarrollo, situación tensas provocan intranquilidad, puede ser reactiva, adolescente en condición de ¿Cuál tienes que vulnerabilidad. ponerlo en el esto? Elizabeth, ¿quieres decir algo? No, profesor, disculpe. Esta acta es de constatación domiciliaria, en la cual acredita las características del bien donde han sucedido los hechos, ¿ok? Igual inmueble. Y el protocolo de pericia de la otra menor. Miren lo que dice, presenta afectación psicológica asociada a los hechos denunciados de tipo social. ¿Ve? Entonces, hasta ahí tenemos, ¿no es cierto? Los hechos, tenemos la imputación, tenemos los elementos, ¿no es cierto? Ahora, cuando hemos hablado de los elementos es porque es uno de los presupuestos, ¿no es cierto? Luego continuamos con el segundo presupuesto, que la sanción tiene que ser superior a ¿cuánto, chicos? ¿A cuánto tiene que ser la sanción? ¿Recuerdan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, también. Superior a 5 años, ¿no es cierto? La pena a imponerse tiene que ser superior a 5 años, ¿ok? En este caso, el delito de tocamientos indebidos, ¿cuánto es la pena? ¿Cuánto es la pena? No menor de 14 ni mayor de 20 años. O sea, supera, ¿no es cierto? Supera, ampliamente supera. El delito de violación sexual de menor de edad, ¿cuánto tiene de pena? Cadena perpetua. Supera, ¿no es cierto? Tenemos que superar la pena. Y acá hablamos del peligro procesal, ¿no es cierto? Que hablamos de peligro de fuga o peligro de obstaculización, ¿no es cierto? Con respecto al peligro de fuga, por ejemplo, cuando ustedes sean fiscales, tienen que acreditar que esta persona va a escapar, va a eludir de la justicia, ¿ok?
no quiere saber del proceso, no quiere ayudar o contribuir, no quiere estar presente en el proceso, quiere huir, quiere irse, quiere fugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace aquí o qué hacen ustedes en el requerimiento? Ustedes tienen que buscar acreditar que el imputado no tiene arraigo domiciliario. Le dices, ¿no es cierto? Buscas, él se va a fugar, señor juez, él no tiene arraigo domiciliario. ¿Ok? No vive donde dice. La policía ha ido a la constatación domiciliaria y han preguntado por él y han dicho que él no vive ahí. Sin embargo, él dice que vive ahí. Entonces, no sabemos a ciencia cierta dónde vive el imputado. Si usted lo deja, si usted no le da la prisión preventiva, ¿qué va a suceder? Se va a fugar. No va a estar presente en el proceso. Va a haber un peligro procesal. ¿Ok? ¿Hasta ahí me dejo entender, chicos? Sí, Sí, doctor. profesor. ¿Ok? Si ustedes y si son abogados, tienen que golpear ahí, ¿no es cierto? Tienen que atacar ahí. Decir, no, sí, sí hay, sí tiene mi patrocinado. Él vive ahí. La policía ha ido, ha hecho el registro domiciliario, ha hecho la constatación domiciliaria, ha encontrado ropa ahí de mi patrocinado. Están sus cosas de mi patrocinado. Están sus herramientas de trabajo. ¿Me dejo entender? Sí, De profesor. igual forma con el arraigo familiar, ¿no es cierto? El arraigo familiar de igual forma. Ustedes van a acreditar que tienen un vínculo familiar, ¿no es cierto? Que los arraiga, que les permita decir, yo no me voy a fugar, señor juez. Yo tengo dos niñas a las cuales mantener, les pago el colegio, ¿no es cierto? Tengo una familia que mantener. Y Fiscalía dice, no, no tiene arraigo. No le pasa de repente, ni siquiera se hace responsable de sus hijos. Tiene un proceso por alimentos. No sé qué argumentos más podría usar Fiscalía. Va a depender del caso, ¿ok? Son ejemplos nada más que estoy dando, ¿ok? Y arraigo laboral no tiene, ¿no es cierto? Fiscalía va a decir, no tiene trabajo seguro, ¿no es cierto? Ustedes como abogado defensor sí tiene trabajo seguro. Es un funcionario público. Gana 20.000 soles mensuales, o sea, tiene 5 casas aquí, tiene empresa aquí, o sea, él tiene arraigo laboral, es dueño de la empresa tal, ¿no es cierto? No, no tendría por qué fugarse, no hay la necesidad de fugarse. En cambio, Fiscalía te va a decir, no, no tiene arraigo, no tiene trabajo conocido, eh, va a fugar, ¿no? ¿Me dejo entender? Ya va a depender de cada caso en específico, ¿ok? Hay otra cuestión que deben tomar en consideración, que es el tema de la gravedad de la pena, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la gravedad de la pena, se colige que el imputado puede fugar, ¿no es cierto? La pena es grave, es de cadena perpetua, señor juez. Evidentemente se va a fugar, ¿ok? Y respecto al daño causado, ¿no es cierto? Van a indicar que él no ha cumplido, ¿no es cierto? No ha buscado sanear, reparar ese daño, ¿no es cierto? Todo lo contrario, ¿no? El daño que ha ocasionado a sus dos menores hijas, ¿no es cierto? Y el comportamiento del imputado durante el procedimiento o el procedimiento anterior, en la que medida indique su voluntad de sostenerse en la persecución penal. Acá, por ejemplo, si el investigado ha concurrido a nivel fiscal a brindar su declaración, no obstante, por estos tipos de delitos te va a decir Fiscalía que se le atribuye debido a que son penas que espera como un resultado que va a ser efectiva de cadena perpetua, va a decir, señor magistrado, ¿va a fugar? ¿No es cierto? Y usted como abogado va a decir, no, pero ¿cómo va a fugar? Si mi patrocinado ha venido a declarar a todas las declaraciones, ha participado de todas, tiene toda la intención de estar aquí presente en el proceso. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, profesor. Sí, Ok. doctor. Sí, doctor. Y aquí hay dos presupuestos más, que no estaban en la primera diapositiva, pero están aquí. Estos dos presupuestos han sido incluidos, ¿no es cierto? Con respecto a la casación 626 2000, ay, se me fue el número, 2015 si no me recuerdo, ahora que recuerde, pero es de Moquegua, ¿ok?
La buscan en internet, la van a encontrar. Eh, pero habla de la proporcionalidad y de la duración de la medida. ¿Ok? Acá tienes tú que identificar, decirle al señor magistrado, ¿por qué es proporcional que se le imponga una medida de prisión preventiva? ¿Ok? Y como abogado defensor, tienes que buscar decirle, es desproporcional imponerle o darle una prisión preventiva a mi patrocinado. Entonces, ¿y qué tiene que verificar ahí? Primero, que sea idónea, ¿no es cierto? Fiscalía va a decir que con dichas medidas se asegura la presencia del imputado en juicio y consiguientemente se cumplirá con el fin del proceso que estamos, en este caso, yendo para acusación o ya sea incoando, donde existe la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria que va a ser efectiva, son 30, eso es cadena perpetua. ¿Me dejo entender? Luego va a decir que es necesaria, puede decir que es la única forma, señor magistrado, de asegurar de que el imputado esté presente en el proceso. No hay otra forma, ¿ok? Ya que él carece de todo tipo de arraigo laboral, familiar, ¿no es cierto? Entonces, es la única, es la necesaria. Y proporcional, dado a la naturaleza y la gravedad del delito denunciado, dice, siendo tocamientos indebidos y siendo violación sexual de menor de edad, y porque imponerse la pena al olvidado imputado, esta va a ser superior a los 5 años, ¿no es cierto? Va a ser cadena de pena, va a ser pena de cadena perpetua, perdón. ¿Ok? Y la duración de la medida, aquí es algo importante. En la duración de la medida, que no se les pase nunca, en la duración de la medida ustedes tienen que indicar por qué ustedes están solicitando 9 meses, porque la norma te dice que vas a pedir, que puedes pedir prisión preventiva en casos simples hasta 9 meses, ¿no es cierto? No te dice 9 meses, te dice hasta 9 meses. Entonces, tú como fiscal tienes que decirle al señor magistrado, exponerle, motivar, ¿no es cierto? ¿Por qué tú pides 9 meses? Ah, señor magistrado, yo necesito 9 meses porque me falta tomar la diligencia de repente de algunos familiares que de repente tienen conocimiento de los hechos, me falta hacer una pericia, lo que demande el caso, ustedes tienen que detallar, ¿ok? Porque recuerden que la prisión preventiva es excepcional, no es la regla, es excepcional y solo se va a aplicar, ¿no es cierto? En los supuestos que se cumplan con los presupuestos. ¿Ok? Recuerden que la prisión preventiva vulnera el bien jurídico más importante, uno de los bienes jurídicos más importantes, ¿no es cierto? El más importante es la vida y después la libertad, ¿no es cierto? La libertad ambulatoria. Te vas a ir a parar a un centro penitenciario. Imaginemos, acaba el proceso y te declaran o te declaran inocente o te absuelven. ¿Quién te devuelve ese tiempo? Ese tiempo perdido. ¿Quién lo devuelve? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, el juez también tiene que ser razonable al emitir una prisión preventiva, ¿no es cierto? Al declarar fundada una prisión preventiva. Entonces, tú tienes que fundamentar como fiscal por qué quieres que te dé los 9 meses de prisión preventiva. Por ejemplo, le dices, señor magistrado, solo me falta hacer una diligencia, nada más. Entonces, ¿para qué pides 9 meses? Ah, señor magistrado, pero recuerde que aquí falta etapa intermedia demora, ¿no es cierto? Falta el control de acusación, que de repente puede ser en 2 sesiones, o que se reprograma, luego viene el juicio, ¿no es cierto? Que va a demorar 2 meses más o 3 meses, de acuerdo a la carga. Entonces, todo ello ustedes tienen que ponerle en conocimiento al juez. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, así es una prisión preventiva. ¿Ok? Y luego van a ver el tema con el plazo solicitado en relación a los 9 meses, ¿no es cierto? Aquí está la justificación, ustedes le van a justificar lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?
que la prisión preventiva no suele buscar solo busca proteger la etapa de investigación preparatoria, sino que se extiende hasta todo el proceso, ¿no es cierto? O sea, primera instancia, segunda instancia, etapa intermedia, etapa de juzgamiento, la prisión preventiva no solo busca proteger la etapa de investigación, ¿no es cierto? Sino todo el proceso. ¿Ok? Todo ese sustento está aquí. Y después de ello, ¿no es cierto? Terminan solicitando la medida de coerción de naturaleza personal, la prisión preventiva. ¿Ok? Esto es todo, chicos, con relación a una prisión preventiva. ¿Hay dudas, chicos, sobre ello? ¿Dudas, chicos? No, doctor, todo quedó muy claro. No, doctor, todo claro. ¿Ninguna duda? Todo claro, doctor. Ok. Cuando no habiendo preguntas por su parte, damos por finalizada la sesión agradeciéndole al doctor Marcos Tirado por la ponencia y al doctor Luis Espinosa. Ok. Gracias. Gracias, chicos. Gracias por su atención, gracias por su participación. Espero poderlo volver a ver en otra oportunidad. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Gracias a chicos. usted, doctor. Gracias, Buenas noches. doctor. Gracias a usted, doctor.